Bueno, antes del corte les decía que vamos a hablar sobre el sistema de salud en la Argentina con una persona que es el licenciado Juan Ibarguren, que conoce profundamente el sistema y que escribió una nota recientemente, periódicamente suele publicar en La Nación, y en la semana pasada escribió una nota muy interesante sobre el sistema de salud. Le voy a agradecer, Juan, te agradezco muchísimo. No, el agradecimiento siempre a ustedes, Alfredo. Y realmente el artículo, comienzo diciendo lo siguiente antes de preguntarte nada. Una afirmación que hay en el artículo, que es que no está en la agenda, recién hablábamos con Oreste que estamos camino a elegir dentro de alguna semana gobernador, diputados, etcétera, pero da la impresión que no está en la agenda la discusión de la salud, que es un tema tan importante, aunque su mayor importancia sea a mediano plazo, cosa que también está destacada en el artículo. Si vos me tuvieras que decir 3 o 4, digamos, rasgos que caracterizan esta precariedad de nuestro sistema de salud, ¿cuál dirías? Sí, la primera retomo la apasionante charla que tuvieron con Oreste, y creo que la Argentina últimamente, no es mío esto, discute solamente el contexto, discute los contextos políticos, los contextos de un candidato, y se dejan de lado temas que son estructurales y que después tienen consecuencias estructurales. Y el sistema de salud es uno de ellos. Los 3 puntos fundamentales es una verdad repetida, es que tenemos un sistema que está fragmentado, que no está para nada integrado, que constitucionalmente en los 90, cuando se delega la responsabilidad de la salud a las provincias, se las delega sin fondos suficientes, y después las provincias tampoco tienen una capacidad de contralor que garantice debidamente el acceso a la salud. Eso hay que decirlo, no de cara a una teoría, sino con los resultados a la vista. Y por otro lado, algo que por ahí incomoda, y por eso quizá este tema es postergado en los debates, y es que la Argentina es el único país en el mundo que delega gran parte de la administración de sus recursos a gremios que no tienen ningún tipo, que son las obras sociales sindicales, que no tienen ningún tipo de control cierto sobre los fondos que administran. Y como corolario de eso, la mayoría están en quiebra. Entonces, nos manejemos con economía a partir de la evidencia o de esa naturaleza de observaciones, no solamente con respecto, porque uno puede analizar un mejor o peor sistema con mayor o menor rendimiento a nivel mundial. Hay varios casos que uno podría citar, Suiza, bueno, hay una serie de lugares que uno puede citar como la panacea en cuanto a la combinación entre la no discrecionalidad científica y la garantía de acceso y la calidad sanitaria, y a su vez la racionalidad económica. Pero eso en Argentina no se puede empezar a discutir, en primer lugar por esto que acabas de decir, Alfredo, porque no forma parte, no de la agenda solamente de los políticos, de lo cual creo que es genuino reclamarlo, sino que no forma parte de la agenda, y ahí hay que ser autocrítico, de la sociedad. Una sociedad, digo en el artículo, quizá agobiada por la inflación, agobiada por el corto plazo, agobiada por la inseguridad, y que no deja de ver un problema que está a la vuelta de la esquina, porque los años pasan, todos tenemos necesidades, que vamos a demandar prestaciones del sistema de salud, y nos acordamos del sistema de salud cuando se lo necesite y no está. Te hago la pregunta. Bueno, vos sos el secretario de la Cámara Argentina de Entidades Oftalmológicas. Ustedes como Cámara, ¿han hablado con el gobierno nacional, los gobiernos provinciales, planteando esto? ¿Qué es lo que dice el Ministerio de Salud de la Nación? En fin, ¿cuál es esa relación? Nosotros, Alfredo, hemos tenido un trabajo muy activo, no solamente con el gobierno, con el cual hemos tenido una serie de recurrentes reuniones con la Superintendencia de Servicios de Salud para manifestar sobre todo el problema específico de la distorsión o la asimetría que hay con respecto a los aranceles que hoy abonan los denominados financiadores, el Estado, las obras sociales sindicales y las prepagas, con respecto, digo asimetría, con respecto a la evolución de los costos. En el caso de la oftalmología, siempre lo repito, tenemos una dependencia del tipo de cambio porque nuestros insumos están dolarizados al 100%, el 40% de la estructura de cualquier organización tipo
está atada al dólar y a su vez las otras variables como la inflación y las paritarias también se disparan de una manera más que proporcional a la suba de nuestros ingresos. Entonces, esta temática, que te diría es de coyuntura, la venimos trabajando y venimos dejando sentadas nuestras posiciones, solicitando audiencias, algunas soluciones se han brindado, hay algún tipo de digamos, reflejo que no es suficiente, pero hemos tenido instancias técnicas acordes. No sé si darán fruto absolutamente todos. También estuvimos en el Ministerio de Salud de la Nación para poder llevarla probablemente y hemos tenido encuentros con actores tanto políticos como gente que es referente en términos mediáticos o que son líderes de opinión, para poder instalar este tema, porque uno de nuestros objetivos tiene que ver incluso con lo que decíamos en esa nota, disculpame que haga referencia, pero quizás es el vector ordenador de esta exposición, porque resume una serie de cuestiones, es poder lograr que se concientice sobre el problema que tiene hoy la Argentina de cara al futuro con respecto a la salud y que los daños van a ser irreversibles. Entonces, estamos haciendo un trabajo que excede el corto plazo y la necesidad inmediata que hoy nos pone bajo la línea de flotación para que este tema se discuta porque lo consideramos sumamente grave en cuanto a cómo va a afectar a la calidad de vida de la población. Alfredo, vos has sido profesor mío de economía en la facultad y nosotros sabemos que el ingreso per cápita es algo que de alguna manera es una medición concreta de, digamos, quizá el bienestar o las condiciones en las cuales vive una población, pero el acceso a la salud tiene una ponderación muy importante con respecto a ese ingreso per cápita. Alguien puede tener un ingreso per cápita exuberante, pero si no tiene acceso a la salud, ese ingreso no tiene prácticamente relevancia. Y digo, si uno lo compara con algunas realidades de países que hoy se toman como modelos, en donde un mozo gana $5.000 o gana más que un médico, pero si se enferman dejan todas las que juntaron y tienen que vender algunas otras cosas más. Hablando esto de acceder, en el artículo vos mencionas un concepto que es el de una cobertura universal de salud. ¿Eso es una experiencia que existe? ¿Es una propuesta que ustedes han hecho? Porque el sistema de salud tenemos subsistema público y el privado. Y entre el paciente, ¿no es cierto?, y ustedes están las organizaciones que no son efectores de salud, sino que les pagan a ustedes. La prepaga les paga y le cobra al paciente. Bueno. Pero digo, eso que me parece que llamas una cobertura social universal. Cobertura social sanitaria universal. Sí. Ese es un proyecto sobre el cual está trabajando la Organización Mundial de la Salud y algunas entidades como OCDE o como determinadas, digamos, instituciones globales que han entendido el valor estratégico y la conexión entre la economía y la salud. Esto no es reciente, esto después de la pandemia se profundizó, incluso se generaron una serie de organismos específicos para hacer un seguimiento, porque no puede estar de alguna manera divorciado un tema del otro. La salud tiene un costo y hay que sostenerlo y hay que generar los recursos para que esto sea así. Hay, como planteamos, un avance en la agenda y se percibe un compromiso dirigencial a nivel mundial muy importante. De ahí a que se materialicen hechos, bueno, veremos. Pero la Argentina, y eso es lo que decimos en el artículo, está transitando el camino absolutamente opuesto, como de costumbre, porque el sistema de salud argentino tiene una complejidad muy importante. Y hoy, dar soluciones simples a problemas complejos, entrar en lo que hablaban recién de economía, es populismo. Entonces, tampoco hay que, ahogarse en la complejidad, pero hay que tratar de brindar soluciones. Nosotros desde la Cámara, con respecto a las propuestas específicas, hemos preparado, y después te lo voy a dejar a disposición a Alfredo, un decálogo sobre nuestro punto de vista de cuáles son los principales ejes en los cuales se debe empezar a debatir este tema. Algunos se toman de ese trabajo que hago referencia, pero otros tienen que ver con la realidad particular de nuestro sistema de salud y lo que nosotros consideramos, como por ejemplo, el tener un sistema de financiamiento que no dependa o no le dé este papel
fundamental a intermediarios que terminan generando lo que ustedes los economistas le llaman en economía internacional costos de transacción. Bueno, los costos de transacción en el sistema de salud son enormes. Te diría que distorsionan absolutamente todas las ecuaciones económicas. Y eso es lo que tenemos que empezar a discutir fundamentalmente, no para perjudicar a nadie, pero fundamentalmente para que la gente tenga acceso. Recién mencionaste, te traigo ahora el corto plazo, mencionaste que de la estructura de costos de una entidad de oftalmología hay un porcentaje muy importante, 40%, que tiene que ver con insumos importados, supongo, y también con bienes de capital que deben ser importados. ¿Cómo están transitando este periodo de tanta restricción al acceso de moneda, de dólar, que para algunas empresas, en el caso de las empresas industriales, significa dificultades para el proceso productivo porque no tiene materia prima? Pero, ¿cómo es en la oftalmología? En la oftalmología es sumamente grave. El primer impacto que sucedió a mediados del año pasado, o cuando empezaron a discutir las primeras instancias de estas restricciones, recuerdan cuando le sugerían demorar el pago, el giro de las casas matrices por 180 días, o sea que implicaba un crédito en dólares que no sé a quién se lo iban a dar. Eso repercutió de manera directa a que nos empezaron a cobrar nuestros insumos a dólar paralelo. De dólar oficial pasamos contado con líquido. No, a dólar el denominado blue directamente. Después, además, eso generó un disparo exponencial de nuestros costos, porque es un aumento de más del 100% de los valores hablo de medicamentos descartables, fundamentalmente, por ejemplo, lentes intraoculares, que es una de las prótesis más utilizadas, porque la catarata es la cirugía más realizada en el cuerpo humano, entonces la cantidad de cirugía realizada anualmente es enorme. ¿Y las lentes son importadas? Y las lentes son importadas y son una condición sine qua non, no existe cirugía sin lente. Claro. Entonces, el primer impacto gravísimo fue esta diferencia en los tipos de cambio. Debo ser honesto, los laboratorios que tienen representación o tienen casas de representación o casas matrices, pero tienen una representación nacional, las multinacionales, siguieron trabajando con el tipo de cambio oficial, pero después hicieron incrementos cercanos al 25 y al 30% en dólares, no sabemos, aduciendo la inflación, en Estados Unidos no llega al 10%, pero bueno. Y a posteriori, lo más grave, que es lo que estamos transitando hoy, no es solamente el aumento de precios, sino es la escasez, y el no poder acceder al insumo, lo cual, en el caso de una automotriz, con todo el respeto que me merece y con la gravedad económica que tiene el impacto de la no producción de un auto, es grave. Pero en el caso de la oftalmología o de la salud, implica un caso, una patología o una afección que no se puede resolver en tiempo y forma. Y eso no... ¿Qué hace la gente que tiene que operarse, tienen que ponerle una lente, porque si no lo hacen va a terminar ciego, digamos? Nosotros estamos trabajando, tuvimos también reuniones en su momento con las secretarías correspondientes, no hubo una respuesta específica. Hay cupos, hay también una falta de claridad con respecto a cuál es la situación real. Hay cosas que nosotros sabemos o tenemos certeza de que realmente hay escasez y otras cosas que uno sabe, hay especulaciones por parte de algunos sectores de la industria. Lo que sí es claro es que hay inviabilidad, ya sea desde el punto de vista económico, porque también a determinados precios es imposible asumir por más que se tenga voluntad, y ahí hay hasta un abuso sobre ese concepto de la vocación del médico. El médico tiene que trabajar por vocación o por su juramento hipocrático, sí, pero el juramento hipocrático y la vocación no le debe comer a los hijos, no manda, y la verdad es muy complicado. Y en el caso de los insumos, al haber una situación de restricción escasez, nos pone de cara a países similares, como recién hacía referencia ahora a Venezuela o a algunos países de África. Bueno, Juan, te vamos a seguir invitando y veremos cuando asuman las próximas autoridades cuál es la estrategia que tienen, si es que tienen alguna, para este problema de salud, ¿no? Porque generalmente cuando se le pregunta a la gente, ¿usted qué cree que es importante? La gente dice salud, educación, seguridad. Y uno dice, ¿qué opina el sistema educativo? Y sí, es muy malo el sistema educativo. Pero uno le pregunta, ¿y sus hijos? No, mi hijo va a un colegio que anda bien. O sea que hay como una cierta disociación, porque justamente por lo que vos decías, que no están puestos los temas en agenda para discutir seriamente. Yo te agradezco, Alfredo, y te digo, te voy a girar el decálogo, porque nosotros en la Cámara hemos
previsto que el diagnóstico está bien, pero ya cumple un ciclo. Nosotros queremos además ser escuchados, que sentarnos en la mesa y aportar nuestro grano de arena, pero aportar. Bueno, aprovecho además y te felicito por la realización de Casa FOA en Córdoba, que sé que fue un gran esfuerzo y que además tuvo un gran éxito. Así que te felicito por eso y bueno, te agradezco nuevamente. Muchas gracias, Alfredo. Y lo de Casa FOA, además de haber sido un éxito, transitaron más de 40.000 personas, fue la demostración de que el sector público, privado y diferentes regiones pueden unirse a partir de un fin noble y tener éxito. Creo que Claro. nos hace falta ese tipo de cosas en Argentina.